Video patrocinado por Cactus Jack Studios. Video creado con fines de investigación. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. La metafísica se define como lo que va más allá de lo físico, es el estudio de lo abstracto del ser y de Dios, en su dualidad positiva y negativa, estudia lo que corresponde de divino al ser, y a Dios convertido en el ser. La importancia de su confluencia, entender que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, mas no por su carne, no por la piel o el tejido óseo, sino por su energía, que proviene de Dios. También se podría definir como el estudio científico de una rama filosófica que trata lo relativo, al ser, en su forma abstracta, no física, en cuanto a lo relacionado al pensamiento, mente, sentimientos, emociones, deseos, energía y espíritu, así como lo relacionado a lo que lo motiva y alienta, lo deprime y entristece y cómo mejorar todas estas condiciones. También trata sobre lo negativo del ser, sus odios, culpas, adicciones, temores, egoísmo, rencores, envidias, para poderlo superar. En el medio esotérico, la metafísica es considerada como la madre de todas las filosofías, religiones y ciencias, siéndole común a todas ellas porque se ocupa de tres áreas básicas de estudio: el ser, Dios, y la ciencia del conocimiento. Enseña a establecer un equilibrio armónico, estableciendo el balance de nuestras energías, para llevar una vida digna y encaminarnos a una evolución espiritual que como consecuencia nos permite mejorar físicamente, puesto que al tener un espíritu sano con una mente sana, emociones, sentimientos y pensamientos positivos, nuestro cuerpo se libera de enfermedades, dolencias y todo lo que daña al organismo en general. Nos enseña a despojarnos de todo lo que no deseamos, aceptarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean, a amarse y entenderse a uno mismo, para poder entender y amar a los demás, a perdonarnos y a perdonar a quienes en alguna forma nos han dañado. La física cuántica ha introducido el concepto de campo para llegar a una mayor comprensión de los fenómenos místicos, interpretando a la realidad como un todo interrelacionado, donde cada individuo o grupo pertenece a un campo, similar a los campos magnéticos. De esta manera se pueden explicar fenómenos que antes se consideraban sobrenaturales y que a la luz de los nuevos conocimientos científicos resultan naturales. Cuando una persona cree que solo existe el mundo material y no reconoce la existencia de la unidad y el sentido del universo, se siente aislada, no percibe las señales fuera del espacio y del tiempo y permanece toda su vida a la defensiva, temerosa y sola. El campo virtual se podría interpretar como el origen, donde no existe ni el espacio ni el tiempo. Antecedentes históricos de la metafísica. Su nombre proviene del título puesto por Andrónico de Rodas a una colección de escritos de Aristóteles. Esto no implica que la metafísica haya nacido con Aristóteles, sino que es de hecho más antigua, dado que hay casos de pensamiento metafísico en los filósofos presocráticos. Aristóteles de esta gira habló, en todo caso, de una filosofía primera, cuyo principal objetivo era el estudio del ser, de sus atributos y sus causas. En la Edad Media, se dio el debate sobre la distinción y orden de jerarquías entre la metafísica y la teología, en especial en la escolástica. La cuestión de la distinción entre metafísica y teología es también omnipresente en la filosofía moderna. La tradición moderna ha dividido a la metafísica en ontología, o ciencia del ente, que se correspondería a la llamada metafísica general, y tres ramas particulares: teodicea, también llamada teología natural o teología racional, psicología racional y cosmología racional. Esta clasificación, que fue propuesta entre otros por Christian Wolff, ha sido posteriormente discutida, pero sigue siendo considerada canónica. La metafísica aborda problemas centrales de la filosofía, como lo son los fundamentos de la estructura de la realidad y el sentido y finalidad última de todo ser, todo lo cual se sustenta en el llamado principio de no contradicción. La metafísica estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica. Según Immanuel Kant, una afirmación es metafísica cuando afirma algo sustancial o relevante sobre un que por principio escapa a toda posibilidad de ser experimentado sensiblemente por el ser humano. Algunos filósofos han sostenido que el ser humano tiene una predisposición natural hacia la metafísica. Kant la calificó de necesidad inevitable. Arthur Schopenhauer incluso definió al ser humano como animal metafísico. Martin Heidegger ha replanteado todos los asuntos metafísicos introduciendo en ellos una transformación radical que necesariamente tiene que tomarse en cuenta. Historia del concepto de la metafísica. El término metafísica proviene de una obra de Aristóteles compuesta por 14 libros,
rollos de papiro, independientes entre sí, que se ocupan de diversos temas generales de la filosofía. Estos libros son de carácter esotérico, es decir, Aristóteles nunca los concibió para la publicación. Por el contrario, son un conjunto de apuntes o notas personales sobre temas que pudo haber tratado en clases o en otros libros sistemáticos. El Peripatético Andrónico de Rodas, siglo I.a.c., al sacar la primera edición de las obras de Aristóteles ordenó estos libros detrás de los 8 libros sobre física, ta metafísica. De allí surgió el concepto de metafísica, que en realidad significa, aquello que en el estante está después de la física, pero que también de manera didáctica significa, aquello que sigue a las explicaciones sobre la naturaleza o lo que viene después de la física, entendiendo física en su acepción antigua que se refería al estudio de la physis, es decir, de la naturaleza y sus fenómenos, no limitados al plano material necesariamente. En la antigüedad la palabra metafísica no denotaba una disciplina particular concerniente al interior de la filosofía, sino el compendio de rollos de Aristóteles ya mencionado. Solo es a partir del siglo XY que la metafísica pasa a ser una disciplina filosófica especial que tiene como objeto el ente en cuanto ente. Es hacia ese siglo cuando el conocimiento de las teorías aristotélicas se comienza a conocer en el occidente latino gracias al influjo de pensadores árabes como Avicena y Averroes. A partir de entonces la metafísica pasa a ser la más alta disciplina filosófica, y así hasta la Edad Moderna. Con el tiempo la palabra metafísica adquirió el significado de difícil o sutil y en algunas circunstancias se utiliza con un carácter peyorativo, pasando a significar especulativo, dudoso o no científico. En este sentido, también la metafísica es considerada como un modo de reflexionar con demasiada sutileza en cualquier materia que discurriese entre lo oscuro y difícil de comprender. Objetivo de la metafísica: la metafísica pregunta por los fundamentos últimos del mundo y de todo lo existente. Su objetivo es lograr una comprensión teórica del mundo y de los principios últimos generales más elementales de lo que hay, porque tiene como fin conocer la verdad más profunda de las cosas, porque son lo que son, y, aún más, porque son. 3 de las preguntas fundamentales de la metafísica son: ¿qué es ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo, y no más bien nada? No solo se pregunta entonces por lo que hay, sino también por qué hay algo. Además aspira a encontrar las características más elementales de todo lo que existe. La cuestión planteada es si hay características tales que se le puedan atribuir a todo lo que es y si con ello pueden establecerse ciertas propiedades del ser. Algunos de los conceptos principales de la metafísica son: ser, nada, existencia, esencia, mundo, espacio, tiempo, mente, Dios, libertad, cambio, causalidad y fin. Algunos de los problemas más importantes y tradicionales de la metafísica son: el problema de los universales, el problema de la estructura categorial del mundo, y los problemas ligados al espacio y el tiempo. Concepto del ser. Lo que es decisivo para distinguir los diferentes tipos de metafísica es el concepto de ser. La tradición distingue 2 tipos de enfoques esencialmente diferentes. Concepto unívoco del ser. Según este enfoque, ser viene a ser la característica más general de diferentes cosas, llamadas entes o entidades. Es aquello que sigue siendo igual a todos los entes, después de que se han eliminado todas las características individuales a los entes particulares, esto es, el hecho de que sean, es decir, el hecho de que a todas ellas les corresponda ser. Confer diferencia ontológica. Este concepto de ser es la base de la metafísica de las esencias. Lo opuesto al ser viene a ser en este caso la esencia, a la cual simplemente se le agrega a la existencia. En cierto sentido no se diferencia ya mucho del concepto de la nada. Un ejemplo de ello lo dan ciertos textos de la filosofía temprana de Tomás de Aquino, de ente et essentia. Concepto analógico del ser. Según este enfoque, el ser viene a ser aquello que se le puede atribuir a todo, aunque de distintas maneras. Analogía entis. El ser es aquello, en lo que los diferentes objetos coinciden y en lo que, a su vez, se distinguen. Este enfoque del ser es la base de una metafísica dialéctica del ser. El concepto opuesto a ser, es aquí la nada, ya que nada puede estar fuera del ser. Se entiende aquí a ser como espacio lleno. La filosofía tardía de Tomás de Aquino nos brinda un ejemplo de esta comprensión de ser, summa teológica. Tradicionalmente la metafísica se divide en 2 ramas: metafísica general, metafísica generalis, pregunta por las categorías más generales del ser y por eso también es llamada filosofía fundamental. Se ocupa de qué son las cosas, las propiedades y los procesos, según su esencia y en qué relación están entre sí. En tanto se ocupa de lo que hay, se conoce como ontología. Metafísica especial, metafísica specialis, que se divide en la teología natural, también llamada teología filosófica o teología racional,
Estudia a Dios a través de métodos racionales, es decir, sin recurrir al misticismo o a la fe. La psicología racional, también llamada filosofía del hombre, psicología metafísica o psicología filosófica, se ocupa del alma o mente del hombre. La cosmología racional investiga el mundo en general, en tanto disciplina de la estructuración del mundo material como un sistema natural de sustancias físicas. Ya desde la antigüedad se solía cruzar con la filosofía de la naturaleza. La metafísica puede proceder de distintas maneras. Es especulativa, cuando parte de un principio supremo, a partir del cual va interpretando la totalidad de la realidad. Un principio de este tipo podría ser la idea, Dios, el ser, la mónada, el espíritu universal, o la voluntad. Es inductiva, en su intento de ver de manera unificada los resultados de todas las ciencias particulares, configura una imagen metafísica del mundo. Es reduccionista, ni empírico-inductiva, ni especulativa-deductiva, cuando se la entiende como un mero constructo especulativo a base de presupuestos de los cuales los seres humanos siempre han tenido que partir para poder llegar a conocer y actuar. Ya desde los inicios de la filosofía en Grecia, con los llamados filósofos presocráticos, se aprecian los intentos de entender el universo todo a partir de un principio, originario, único y universal, el arjé. Parménides de Elea, siglo VVA, c. Es considerado el fundador de la ontología, es el quien utiliza por primera vez el concepto de ser ente en forma abstracta. Este saber, metafísico, comenzó cuando el espíritu humano se hizo consciente de que lo real sin más no es lo que nos ofrecen los sentidos, sino lo que se aprehende con el pensamiento. Lo mismo es pensar y ser, es lo que él llama ser, y que caracteriza a través de una serie de determinaciones conceptuales que están al margen de los datos de los sentidos, como ingénito, incorruptible, inmutable, indivisible, uno, homogéneo, etc. Parménides expone su teoría con tres principios: el ser, o el ente, es y el no ser no es. Nada puede pasar del ser al no ser y viceversa, y lo mismo es el pensar que el ser. Esto último se refiere a que no puede existir lo que no puede ser pensado. A partir de su afirmación básica, el ser es, el no ser no es, Parménides deduce que el ser es ilimitado, ya que lo único que podría limitarlo es el no ser, pero como el no ser no es, no puede establecer limitación alguna. Por lo tanto, según deducirá Meliso de Samos, el ser es infinito, ilimitado en el espacio, y eterno, ilimitado en el tiempo. La influencia de Parménides es decisiva en la historia de la filosofía y del pensamiento mismo. Hasta Parménides, la pregunta fundamental de la filosofía era, ¿de qué está hecho el mundo?, a lo que algunos filósofos habían respondido que el elemento fundamental era el aire, otros que era el agua, otros un misterioso elemento indeterminado, etc. Parménides instaló el ser, ese, en la escena como objeto principal del discurrir filosófico. El próximo paso decisivo lo dará Sócrates. La filosofía de Sócrates, 470 a 399 a.C., se centra en la moral. Su pregunta fundamental es, ¿qué es el bien? Sócrates creía que si se lograba extraer el concepto del bien se podía enseñar a la gente a ser buena, como se enseña las matemáticas, por ejemplo, y se acabaría así con el mal. Estaba convencido de que la maldad es una forma de ignorancia, doctrina llamada intelectualismo moral. Desarrolló la primera técnica filosófica que se conoce, la mayéutica. Consistía en preguntar y volver a preguntar sobre las respuestas obtenidas una y otra vez, profundizando cada vez más. Con ello pretendía llegar al logos o la razón final que hacía que una cosa fuera esa cosa y no otra. Este logos es el embrión de la idea de Platón, su discípulo. El punto central de la filosofía de Platón, 427 a 347 a.C., lo constituye la teoría de las ideas. Platón observó que el logos de Sócrates era una serie de características que percibimos en los objetos, físicos o no, y están asociadas a él. Si a ese logos lo separamos del objeto físico y le damos existencia formal, entonces se llama idea. La palabra idea la introdujo Platón. En los diálogos platónicos aparece Sócrates preguntando por lo que es justo, valeroso, bueno, etc. La respuesta a estas preguntas presupone la existencia de ideas universales cognoscibles por todos los seres humanos que se expresan en estos conceptos. Es a través de ellas que podemos captar el mundo en constante transformación. Las ideas son el paradigma de las cosas. Su lugar está entre el ser y el no ser. Son anteriores a las cosas, que participan, metexis, de ellas. En sentido estricto solo ellas son. Las cosas particulares que vemos solo representan copias más o menos exactas de las ideas. La determinación o definición de las ideas se obtiene a través del ejercicio dialógico riguroso, enmarcado en determinado contexto histórico y coyuntural, delimitando aquello en lo que se ha centrado la investigación. La idea,
Con la teoría de las ideas Platón pretende probar la posibilidad del conocimiento científico y del juicio imparcial. El hecho de que todos los seres humanos tengan la posibilidad de acceder a un mismo conocimiento, tanto en el campo de las matemáticas, como en el de la ética, lo explica a través de la teoría del recuerdo, según la cual recordamos las ideas eternas que conocimos antes de nuestro nacimiento. Con ello Platón explica la universalidad de la capacidad racional de todos los seres humanos, enfrentándose a algunos de sus contemporáneos que sostenían la incapacidad de acceder al conocimiento por parte de esclavos o pueblos no helénicos, entre otros. La tradición postplatónica muchas veces entendió la teoría de las ideas de Platón, en el sentido de que habría supuesto una existencia de las ideas separada de la existencia de las cosas. Esta teoría de la duplicación de los mundos, en la Edad Media condujo a la polémica sobre los universales.